Mi nombre es Francisco Boyasamín. Yo vengo haciendo activismo desde que tengo 30 años, ya metido directamente en el activismo LGBT. Todo este tiempo yo me he dedicado más a trabajos de información a todo tipo de personas. Creo que más mi tipo de activismo ha sido educar a las personas, informar a las personas, porque por la experiencia que yo tengo en Ecuador y cada vez que escucho cosas sobre los LGBT, al menos en mi país y creo que en Latinoamérica, y ahora pasa creo que en muchas partes del mundo, pero aquí especialmente, el desconocimiento es el 99%. Creo que muy poca gente sabe lo que es el concepto de homosexualidad. Entonces yo creo que mientras más informemos a la gente, mientras más eduquemos a la gente, sino que mientras más la gente se eduque, mientras más la gente conozca esto científicamente, lógicamente, incluso hasta espiritualmente, la gente deja de ser menos discriminatoria. Antes no había casi grupos o organizaciones LGBT, te hablo en 1996. Las organizaciones LGBT se ampararon en el VIH-Sida, más no era tanto el LGBT, era el trabajo en el VIH-Sida. Y ahí se trabajaba con poblaciones diversas. Entonces comencé creo que con una de las primeras puestas de temática LGBT crudita y con mi nombre, ¿no? Porque antes la gente incluso era activista, pero no quería decir el nombre. O sea, era activista entre comillas, pero nunca quería ser visible. Entonces así empecé con el activismo, yo creo que ya en el 97, que todavía era penalizado aquí en Ecuador la homosexualidad. Yo me involucré desde cuando era requete difícil ser gay en Ecuador. Ahora es como un poquito más fácil, un poquito. En estos años de trabajo, Francisco, ¿cuáles crees tú que han sido las principales acciones de incidencia de los movimientos LGBT? En el año 97 todo estaba encaminado a lo gay. O sea, no había ni siquiera las siglas LGBT. Después, poco a poco, fueron apareciendo por las mismas organizaciones, de que habían organizaciones de mujeres lesbianas, de gays, de transgéneros, transexuales, y ya comenzó la sigla LGBT, ¿no? Pero lo que hicieron la mayoría de organizaciones LGBT ya es poner a la luz esto, que ya la gente hable, porque antes no se hablaba. Antes era un tabú, pero era miedo. Cuando estaba yo en FEDAEPS en el 97, 98, o sea, era un activismo invisible. Las que siempre han sido visibles son las organizaciones transgénero. Ellas son las que más han sido visibles porque son las que más han sufrido y han salido a la calle tal como son. Pero las organizaciones gays y lesbianas no salían como tal. Ese activismo de closet, ¿qué actividades incluían? El activismo de closet era el SIDA, era VIH-Sida. Se interesaron muchas fundaciones por el SIDA porque había dinero de por medio. Entonces era una parte de, puedo conseguir dinero para el SIDA, pero sabían que como el SIDA se le relacionó mucho con la población gay, sobre todo con hombres homosexuales, entonces debían de hacer su trabajo con hombres homosexuales y con las personas trans, ¿no? Entonces era un activismo prácticamente de dar talleres de prevención, más era ese activismo. Okay. ¿Y cómo era en esa época la relación con el Estado? Muy difícil. ¿Por qué? Porque en Ecuador es un país que es del 90% de población católica, que te digo ahora, porque ya están las organizaciones protestantes. Imagínate que en Ecuador en el año 1865, me parece, si no me equivoco, el presidente García Moreno, que era católico, no podía ser ciudadano ecuatoriano si no eras católico. Entonces hay que tener en cuenta el poder que ha tenido la Iglesia Católica aquí durante los 500 años que está en Ecuador, en el país. Es una institución muy poderosa, hasta ahora lo es, ¿no? Entonces yo digo, mientras existen estas creencias y la Iglesia Católica domina el Estado, para todo lo que no es de acuerdo a la creencia católica, es muy difícil. O sea, siempre la iglesia está controlando. Más que también la apariencia de los gobernantes, que por mantener buenas relaciones con la iglesia y por mantener el estatus de yo católico cristiano como aparentando ser bueno, hace que entonces lo que sea en contra de los LGBT se ha visto como una campaña de moralidad, de buenos modales, de mantener buenas costumbres, porque no puedes cambiar de la noche a la mañana 500 años de creencias. Y 500 años de creencias son 500 años de tener mapas mentales en tu cerebro que grabaste desde pequeño. La discriminación a las personas con VIH aquí fue fuertísima.
Y no solo por la iglesia católica, fue por la iglesia evangélica. Muchos pastores evangélicos aquí comenzaron a predicar que el VIH era un castigo divino contra En los... los años 90. Sí, en ¿Y los eso? 80. En los 80. Sí, el VIH apareció en el 81. Aquí en el Ecuador ya estaba 84, 85. Pero los pastores más fuertes comenzaron a predicar que el VIH era un castigo divino contra los homosexuales. Entonces aquí se moría un homosexual con VIH. Era muy triste. La familia la abandonaba, quemaban las sábanas del hospital. Era ¿Y feísimo. recuerdas algún pastor evangélico que en particular hiciera esto? Ahorita siguen porque ya son de mi edad, pero uno de los principales era el pastor Zavala, el pastor... En esa época. Sí, el Desde que esa faltó época. Zavala, el pastor Zavala ya es viejo. Pero otro que apareció nuevo y que tenía antecedentes de estafa es el pastor Norero. Norero, ya le vas a conocer, es un hombre de barba y se hizo la iglesia baptista. Ese señor se hizo millonario hablando en contra de los LGBT. Se llamaban para eso, pero ahora se llaman Iglesia Universal, cambiaron el nombre porque ellos también comenzaron con una campaña súper fuerte. Es que ellos tenían un programa en la televisión todos los días. Ah, ¿y lo hacían en televisión abierta? Todos los días. Hablar en el mundo religioso en contra de los homosexuales da buena plata. Ok. A nosotros somos el grupo focal donde más puedes hablar en contra y puedes obtener más dinero. ¿Y por qué? ¿Cuál es la relación? Es de hipocresía. Se usa mucho la parte, a nosotros nos encanta minimizar a la gente y creernos los mejores, entonces se pone como que el heterosexual es bonito y el homosexual es malo. El heterosexual cumple las normas de Dios y el homosexual no. Entonces, nunca vas a ver un pastor aquí en Ecuador hablando de narcotráfico, nunca vas a oír un pastor hablando de corrupción, nunca vas a oír hablando de ellos atacando a la corrupción, al robo, a todo lo que peor estás viendo, que hablan sobre la pederastia, sobre la pedofilia, se protegen entre ellos. Entonces, lo máximo es meter miedo a la gente y decir, vamos a atacar a estos homosexuales que son los que realmente nos están dañando, y ahí te dan plata.